Muy buenos días, vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, tratando de informar a ustedes sobre el sector agropecuario en nuestro país y sobre mercados nacionales y mercados internacionales. Y si vamos a hablar de mercados internacionales, tenemos que hablar de las consecuencias que trae esta guerra, no solamente en lo humanitario, sino también en lo comercial. Y en lo comercial realmente hay problemas enormes en lo que tiene que ver con el abastecimiento de alimentos, por más que Rusia ahora dice que va a abrir un cordón habilitado para poder exportar y que va a exportar Rusia alrededor de 30 millones de toneladas de trigo. Un número importantísimo que se sumaría a las necesidades que está teniendo el mundo de salir a comprar alimentos. 30 millones es un número importante y que espero que Rusia lo pueda hacer. Ucrania está complicado, hay campos quemados, pero bueno, también es un país que está esperando poder exportar. Y si esto así sucede, se va a acomodar bastante las piezas que mueven realmente la demanda de trigo en el mundo. Sigamos diciendo igualmente que tanto sea China como la India van a precisar más todavía suministros de alimentos. ¿Por qué ellos? Pues son países muy demandantes con mucha cantidad de población y que van a seguir incrementándose año a año. Nosotros somos un actor también importante, lo vamos a vender a Brasil, pero Brasil va a ser un récord de exportaciones también ellos, de producción, perdón, ellos también de trigo. Y si producen mucho trigo, quizás nos compren menos a nosotros. Un año donde nosotros realmente vamos a tener una campaña que cuando llegue el momento de trillar vamos a ver cuál va a ser el número final, pero es bastante finito. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando en la voz de Alejandro Astaita, de la empresa Teriterra. Vamos a estar hablando sobre maíz, sobre trigo, sobre girasol, las expectativas que se tienen sobre el girasol. Vamos a comenzar así, con este amigo, con Alejandro Astaita. Vamos a salir a recorrer campo. A tus espaldas tenemos maíz todavía, Ale. Contame qué ha pasado y cómo viste esta campaña de maíz. Bueno, buen día. Sí, Marce, maíz, esta campaña arrancamos la cosecha de algunos ciclos cortos, puntualmente, con rindes mejor de lo esperado. Sabemos el verano que tuvimos, el temor que teníamos por las altas temperaturas y la falta de humedad, pero claramente el avance tecnológico que estamos teniendo nos ayuda a levantar los pisos. Puntualmente acá estamos un lote que creo que es el promedio del sudeste, gran parte del maíz está sin levantar. Avanzamos con soja de primera, soja de segunda y arrancamos con algunos lotes que la humedad estaba cerca a la humedad de recibo, pero en general todavía están húmedos, como es el caso de este maíz, así que estamos esperando que las heladas sigan haciendo su efecto para poder encarar la cosecha, ¿no? Sí, dijiste, hay mucho maíz todavía sin levantar. Anduvimos por la zona de Benito Juárez y vemos todavía mucho maíz. Sí, es así. Como siempre, priorizamos la cosecha de soja de segunda y luego encaramos los lotes de maíz, pero a pesar de que estamos con un año tan seco, que no hemos tenido lluvias, pero las humedades no terminan de bajar, ¿no? El maíz, al final, ¿dio los parámetros que se esperaban en rendimiento? Los lotes que hemos hecho, como te decía, sí, quizá están un poco por debajo del rinde estimado al momento de la siembra, pero sí por encima de lo esperado después de la campaña seca que tuvimos. Y los que hemos probado, los lotes más tardíos que todavía están con humedad, pero que hemos hecho pruebas o mediciones para probar en qué humedad están, la verdad que los rindes son muy prometedores. Bueno, un maíz que a lo largo y ancho de nuestro país se complicó, pero el maíz igualmente me parece que en el cierre general de la campaña para la Argentina ha dado un número interesante. Y sin duda, claramente el maíz es el cultivo en el cual el ajuste de la tecnología nos está permitiendo, más allá de las adversidades climáticas, lograr estabilizar los pisos de rendimiento, sin duda. Y en lo que tiene que ver, hay unas charlas que se están ahora escuchando que tiene que ver con que seguimos exportando, peleando las exportaciones de maíz con Brasil, ¿no? Acerca del 36 millones de toneladas más o menos se exportan de maíz en nuestro país. No le podemos agregar un valor agregado. Igualmente, ¿sirve seguir exportando así? ¿Cómo lo ves? El productor sigue haciendo su número, sigue diversificando, sigue aplicando tecnología, sigue defendiéndose. Sin duda que el productor termina haciendo todos los cultivos porque es la manera de diversificar en
en el contexto tan difícil de programar a 6 meses vista en el mundo y sobre todo en la Argentina. En este primer informe vamos a hablar de la exportación de carne vacuna argentina hacia el mundo. Hay un mercado nuevo que se abre, México. Se estaba buscando y se consiguió. Parece que vamos a poder exportar a este país centroamericano y se va a seguir exportando a mercados que ha abierto el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, como por ejemplo China, Alemania, Estados Unidos, algo de Europa. Se va a seguir exportando la cuota Hilton, esa cuota que paga un precio diferenciado por algunos cortes de carne. Pero bueno, el tema es que hayan reglas claras para poder exportar y que no se interrumpan en lo que resta en este segundo semestre. De esto va a estar hablando este informe. La Argentina recibirá una misión de México para avanzar en un acuerdo de exportación de carne vacuna. A fines de febrero de 2021, tras haber pasado 3 días en México, el presidente Alberto Fernández regresó al país con la noticia de la apertura de ese mercado para la carne, un destino que la Argentina históricamente quiso abrir por sus exigencias en materia sanitaria. Sin embargo, a más de un año del anuncio, todavía ningún corte vacuno argentino llegó a ese mercado. Aún continúan las negociaciones. Según se pudo saber, autoridades sanitarias de dicho país viajarían a la Argentina para una inspección integral del sistema sanitario local y también para fiscalizar plantas frigoríficas. Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, indicaron que el arribo de las autoridades mexicanas pertenecientes al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, está programado para el 18 de este mes. En el organismo sanitario esperan que la auditoría permita avanzar después con la apertura del mercado. Esto mientras continúa el armado de procedimiento de evaluación de riesgo que está elaborando México. Según precisaron, para la visita se constituyeron 4 equipos. Uno irá al banco de antígenos que tiene el país y el laboratorio oficial para ver las tareas que se realizan en lo que se refiere al control de la vacuna antiaftosa. Otro grupo trabajará a nivel campo en establecimientos rurales para analizar las funciones que se llevan a cabo en la lucha contra la fiebre aftosa y también asistirán a las oficinas del SENASA. El tercero recorrerá los controles fronterizos con Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Y un cuarto grupo estará abocado a los frigoríficos que han solicitado ser habilitados para México, trabajando en el ámbito de la inocuidad y la sanidad animal. De cara a la auditoría mexicana, que significa un paso más para que finalmente se abran las puertas del mercado a la carne argentina, en el sector aseguraron que las expectativas son las mejores. Para nosotros es muy importante. Tenemos mucha expectativa porque desde hace mucho tiempo que la Argentina está trabajando en la apertura del mercado de México para poder exportar carnes a ese país, indicó Mario Ravetino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC. Además, agregó, estamos preparando una auditoría y esperemos que tengamos buenos resultados para poder oficializar la apertura de ese mercado. Alejandro, estamos sobre un rastrojo de, ahora me vas a contar, de zanahoria y sembrado trigo. ¿Te permitió entrar con trigo? La verdad que vemos que ya empezó a asomar. Entraste en fecha, son todos ciclos largos. Sí, la verdad que la particularidad de este año del invierno tan seco que tuvimos nos permitió arrancar con los ciclos largos y sembrar todo lo que quisimos sembrar de ciclo largo, a diferencia de otros años que nos obligan en algún momento a frenar por condiciones climáticas, por lluvia, y tener que ir a ciclos intermedios o cortos. Este año la realidad que nos permitió arrancar temprano y seguir de corrido. Caso puntual como estos lotes, que son lotes en convencional, rastrojo de zanahoria, como bien decías vos, muchas veces se te pone llovedor y no te los dejas sembrar en fecha. Incluso hay años que nos obliga a pasar a gruesa porque se nos va la ventana de siembra del trigo por dificultad de ingreso al lote, cosa que este año no fue así, ¿no? No, y en soja también, apurados para levantar la soja para poder sembrar trigo. Hubo un momento que la toma de decisiones del productor para el trigo estaba bastante dudosa. ¿Cómo viviste eso y cómo ves que termina siendo al final? Bueno, sí, la incertidumbre, los movimientos de los mercados de insumos y de los mercados de granos fue más particular que nunca este año. El productor le costó mucho ir tomando las decisiones, pero claramente acá en el sudeste el trigo y la cebada tienen su lugar y la gente no duda, y finalmente con los potenciales de rendimiento que tenemos, y ni hablar pudiendo sembrar ciclos largos como hicimos este año,
en fecha y en buenas condiciones, el productor avanza sin ninguna duda, ¿no? Este año el mayor temor en la toma de decisiones era la posibilidad de conseguir y a qué valor, concretamente los fertilizantes, básicamente el nitrógeno, ¿no? El fósforo es algo que la mayoría de los cultivos comparten el uso y la cantidad, pero bueno, los potenciales de rendimiento de trigo a los que aspiramos nosotros, trigo y cebada, requieren un alto uso de las dosis altas de nitrógeno y bueno, eso generaba incertidumbre, pero finalmente el productor fue tomando posición y se hizo de la mercadería, ¿no? ¿Ves mucha más cebada? Se ve bastante más cebada, quizá no en el barrio, el barrio chico, digamos, en el pago chico nuestro, alrededor de Mar del Plata. Sí, ni hablar cuando nos vamos hacia la zona de Necochea, la cebada avanzó muchísimo y lo mismo ocurre de Balcarce hacia Tandil, le sacó muchos lotes al trigo. Corte comercial y nos queda todavía un ratito más con Alejandro Astaita para aprovechar y charlar con él diferentes temas. ¿Querés sembrar cereales de invierno y olvidarte de los hongos? Usa Rancona Trio, el fungicida triple mezcla que protege tus semillas, aporta máxima eficacia en el control de enfermedades y evita la generación de resistencias. Rancona Trio es de UPL. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Esta campaña de maíz, elegí crecer junto a una gran compañía, porque contás con un portfolio de alta performance en maíz y la Redin para asesorarte antes, durante y después de la campaña. Asegura tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Entrá a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Alejandro, hubo momentos realmente difíciles para el productor que eran las tomas de decisiones donde las empresas tenían que acompañarlo para tomar esas decisiones, para mirar los precios internacionales, para saber con qué mercadería se contaba, ¿no? Sí, la realidad es que arrancamos una campaña con mucha incertidumbre, muchos temores de falta de producto. Realmente hay productos que faltaron, hay productos que faltan, pero bueno, de a poco nos vamos haciendo la mercadería y vamos pudiendo cumplir con los clientes. Yo creo que nosotros en general a nuestros clientes los hemos podido abastecer y creemos poder seguir abasteciéndolos. Sin duda que tenemos que ser más ordenados, tanto el productor como nosotros, más ordenados que nunca. No salir a buscar de último momento algún producto, sino programar, presupuestar y organizarse para ir teniendo de antemano lo que uno cree que va a ir necesitando, ¿no? Sí, pasó un poco, bueno, no solamente con los insumos, sino también con las semillas, ¿no? Aquel que salió a comprar girasol porque los precios así lo favorecían, pudo encontrar las bolsas. ¿Cómo ves la campaña de girasol tan prometedora? Bueno, la realidad es que pasó eso, como bien decías vos, allá en los meses de marzo, abril, se vendió todo el girasol que había, o sea, el productor salió a buscar girasol y creo que la intención de siembra fue y es mayor a la cantidad de insumos que hay, a la cantidad de bolsas de girasol, o sea que se va a sembrar todo lo que la cantidad de bolsas permitan, sin duda.
Para finalizar, sé que ustedes analizan no solamente el mercado nacional, sino el mercado internacional. ¿Cómo lo ven ustedes, Alejandro, desde Terra y Terra, lo que está sucediendo en el mundo, las demandas, lo que ha ocasionado la guerra, esta liberación de Rusia ahora de trigo? ¿Cómo lo ven? Sí, sin duda que es difícil predecir puntualmente algunas cosas que el mercado va copiando que tienen que ver con reacciones puntuales vinculadas a la guerra y demás. Pero está claro que los precios internacionales son estables, establemente altos, pueden tener sus vaivenes, pero sin duda que para el productor los precios y los mercados son prometedores. ¿Cómo crecieron realmente las intenciones de exportar soja a nuestro país en los últimos años? Y se pudo hacer, se exportó mucha soja. ¿Ustedes recuerdan los picos que hubo de valores internacionales? Bueno, la Argentina poco pudo aprovechar, pero hubo un momento que se aprovechó. Los valores están subiendo. China sale a comprar soja siempre, hace acopio y por ahí para y bajan los precios. Pero en la historia de nosotros que tenemos en nuestro país de producir soja, hemos perdido realmente de ganar mucho el sector, no solo el sector sojero, el sector productivo de nuestro país y de poder entrar dólares a las arcas del gobierno. Calculan en 43.500 millones de dólares una oportunidad perdida para la soja argentina. En términos de divisas, el costo de no haber crecido por 10 años en el complejo sojero es de 43.500 millones de dólares. La Argentina sacrificó una deuda externa por no permitir el crecimiento de un sector. Con esa frase, y haciendo referencia a un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, CIARASEC, se refirió al momento actual de la soja en una charla virtual organizada por la Asociación de la Cadena de Soja, ACSoja. La millonaria cifra que mencionó es porque el área con la oleaginosa está estancada, también su producción, factores ligados con una alta presión impositiva, la oleaginosa tributa un 33%, y la falta de una nueva ley de semillas para la inversión de la industria semillera en el cultivo. Si bajamos las retenciones al 25% para la soja y 22% para el complejo aceitero, la Argentina crecería para llegar a 70 millones de toneladas en 3 campañas agrícolas. También crecería el ingreso de divisas en alrededor de 7.000 millones de dólares. Es un negocio en todo sentido para el país y para el sector, señaló Idígoras. Asimismo, contó que la cadena de valor de la soja en sus inicios era muy competitiva, no solo por su nivel de producción, sino por la adopción de biotecnología. Fue así que nuestros productores desarrollaron un sistema de conservación de suelo, siembra directa, que lo masificaron y que lo transformó en productores de vanguardia. Se sumó un proceso de desregulación económica que permitió el desarrollo de los puertos, donde hay más de 15.000 millones de dólares de inversión fija en terminales portuarias e industrias de la molienda. Un tercer aspecto es tener una hidrovía competitiva, destacó. Estos 3 aspectos se fusionan con una demanda mundial creciente que permitió al país pasar de 20 millones de toneladas a más de 120 millones de toneladas entre todos los granos y diversificar y pasar de vender a 10 mercados para vender a 78 harina, aceite y biodiesel de todo el complejo sojero. En ese escenario, la Argentina era vista como un país que podía competir palmo a palmo con Brasil y Estados Unidos, pero 10 años atrás decidió congelarse y no crecer más en producción, procesamiento y capacidad exportadora de soja. Y sostuvo, hoy por hoy debería estar produciendo normalmente no menos de 70 millones de toneladas de porotos de soja, teniendo una capacidad de molienda ya instalada cercana a los 77 millones de toneladas. Hay eslabones que todavía en el campo, para completar una producción que sea auspiciosa, está faltando una pata de la mesa que tiene que ver la conectividad. La conectividad, ¿por qué? Porque si usted no se puede conectar con el celular en la ruta, menos todavía en campo, tierra adentro, zona mediterránea, es muy difícil tener conectividad. Cuando se quiere hacer un relevamiento sobre algún cultivo, buscar enfermedades y a ver cómo se pueden combatir, se escanean, se manda a la empresa que puede llegar a dar las soluciones y realmente no hay conectividad y no se puede solucionar en el momento. Para que haya conectividad, tiene que haber empresas que se dediquen a eso y gracias a Dios hay. Hay una empresa que se dedica, se llama Alvis, y nosotros hemos querido presentarles también en esta nota estas alternativas, estas herramientas que se generan para poder optimizar los cultivos en los campos. Alvis existe hace 15 años, nacimos en Balcarce, Miramar,
Y bueno, ahí claramente vinculados al sector rural desde el inicio, nos dimos cuenta que lo que sucede cuando salís del casco urbano es automáticamente se te apaga todo, digamos. Claramente el campo es un sector muy dinámico de la economía que invierte permanentemente y requiere cada mes de más tecnología, independientemente de cosas que ya son reales, como es la agricultura digital y ese tipo de cosas, que le dan muchísima productividad. Claramente lo que está faltando en Argentina es la herramienta de conectividad, que es algo que nosotros decidimos dar ese paso como pyme nacional, haciendo una gran inversión. Y bueno, estamos desplegando una red 4G LTE, que ya estamos dando servicio en Venado Tuerto y en Chacabuco. Vamos a extenderlo a casi el 70% de la provincia de Buenos Aires y todo Santa Fe del Sur hasta Reconquista. Y bueno, y nos están llamando, la verdad que de muchísimas ciudades, de grandes explotaciones agropecuarias. Somos la única compañía en Argentina que tiene realmente el foco en la conectividad total del campo. O sea, no solo resolver los temas de administrativos, ese tipo de cosas en los cascos, sino tener todo el campo conectado de punta a punta con una solución móvil y fija. Muchas veces todo esto se resuelve en los campos. Algún campo tiene suerte de tener algo de GPRS, que es la primer release de datos, y algo le llega, o inventa sistemas con gran esfuerzo para poder transmitir la información. Claramente hay una movida a nivel internacional que es lo que es la agricultura 4.0, con aplicaciones realmente de uso permanente y de información de las personas, de la maquinaria, de los cultivos, que eso requiere ancho de banda en serio. Y eso solo se resuelve a través de una red 4G con tecnología LTE, que es lo que nosotros estamos desplegando. Nosotros estamos desplegando una red de tecnología Nokia, somos partner de Nokia, y estamos llevando esta solución que existe en muchos lugares del mundo a las aplicaciones del agro en Argentina, que claramente es lo que están reclamando los productores. ¿Querés sembrar cereales de invierno y olvidarte de los hongos? Usa Rancona Trio, el fungicida triple mezcla que protege tus semillas, aporta máxima eficacia en el control de enfermedades y evita la generación de resistencias. Rancona Trio es de UPL. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Esta campaña de maíz, elegí crecer junto a una gran compañía, porque contás con un portfolio de alta performance en maíz y la Redim para asesorarte antes, durante y después de la campaña. Asegura tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Entrá a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Nos quedan todavía información para compartir. Esta información, una de ellas pasa por el abastecimiento del combustible.
parecía que se iba a normalizar. No es así en la mayoría de las provincias del norte de nuestro país. Noticias destacadas de la semana. El Banco Central de la República Argentina flexibilizó el cepo cambiario para importaciones de fertilizantes, fitosanitarios y autopartes. Luego del cepo cambiario reforzado implementado 2 semanas atrás por el Banco Central, que provocó importantes distorsiones en los flujos de comercio exterior de nuestro país, la entidad dirigida por Miguel Pese decidió flexibilizarlo para algunos sectores considerados estratégicos por el gobierno nacional. Al trigo le siguen sacando hectáreas. Por falta de humedad, bajaron nuevamente el área de siembra. La Bolsa de Buenos Aires volvió a recortar el área estimada para la siembra de trigo en 100.000 hectáreas, dejando un número que a la actualidad sería de 6,2 millones de hectáreas para el cultivo invernal durante la campaña en curso. Gasoil, un informe de las refinerías afirma que mejoró el abastecimiento. En los primeros 5 meses, el volumen del combustible comercializado en las estaciones de servicio de todo el país superó en casi 19% al del mismo periodo del año pasado. La disponibilidad de gasoil en las estaciones de servicio aumentó en las últimas 2 semanas de junio y pasó a ser del 89% promedio en todo el país. El dato surge de un relevamiento efectuado por la industria refinadora. Quiero agradecer a Alejandro Astaita, con quien salimos a recorrer campos. Temprano a la mañana estábamos con el frío recorriendo con Ale y revisamos maíz, revisamos trigo, charlamos sobre desde la empresa de Terra cómo ve el abastecimiento de insumos que es tan preocupante para el productor agropecuario. Y estuvimos también hablando de conectividad, algo tan necesario en el campo argentino. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Muchísimas gracias por su compañía.